The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. La invasión desde Marte. En la noche del 30 de octubre de 1938, millares de norteamericanos quedaron aterrorizados por una emisión de radio que describe una invasión de marcianos que amenazaban a toda nuestra civilización. Es probable que en ninguna otra ocasión anterior tantas personas pertenecientes a todos los extremos y en tantos lugares del país experimentaron un trastorno tan repentino e intenso como el de aquella noche. El hecho de que aquella situación fuese creada como resultado de una emisión radiofónica no puede entenderse hoy como una mera circunstancia. La importancia que ha alcanzado la radio en los actuales asuntos nacionales e internacionales es suficientemente conocida como para que lo reseñemos aquí. Por su misma naturaleza, la radio es el medio por excelencia para informar a todos los sectores de una población acerca de los sucesos en curso, para suscitar en ellos una sensación común de temor o de alegría, y para provocar en ellos reacciones similares y dirigidas hacia un solo objetivo. Mucho antes de terminar el programa, en todo Estados Unidos había personas rezando, llorando y huyendo frenéticamente para no encontrar la muerte a manos de los marcianos. Por lo menos 6 millones de personas oyeron la emisión, y al menos 1 millón de ellas se asustaron o inquietaron. Si hemos de explicar la reacción, entonces debemos contestar a 2 preguntas básicas. ¿Por qué esta emisión radiofónica asustó a ciertas personas, en tanto que otras de carácter igualmente fantástico no lo consiguen? ¿Y por qué esta emisión asustó a unas personas, pero no a otras? Como en tantas situaciones en las que acontecimientos e ideas son tan complicados o están tan lejos de nuestra experiencia cotidiana inmediata que solo el experto puede entenderlos realmente, también aquí el profano se vio obligado a confiar en el experto para su interpretación. En este caso, el experto era, lógicamente, el astrónomo. Los mencionados, todos ellos ficticios, fueron el profesor Farrell, del observatorio de Mount Jennings en Chicago. El profesor Pearson, del observatorio de Princeton. El profesor Morse, de la Macmillan University en Toronto. El profesor Indelhofer, de la Sociedad Astronómica de California, y astrónomos y organizaciones científicas en Inglaterra, Francia y Alemania. El profesor Richard Pearson, Orson Welles, era el personaje principal del drama. La naturaleza realista de la emisión fue realzada además por descripciones de hechos concretos que los oyentes podían imaginar fácilmente. Los acontecimientos explicados iban desde lo relativamente creíble hasta lo totalmente increíble. El análisis del caso revelan 2 razones principales para que surgieran semejante mala interpretación. En primer lugar, muchas personas que sintonizaron para oír una obra de Mercury Theatre creyeron que el programa normal había sido interrumpido para dar boletines especiales de noticias. La técnica no era nueva después de la experiencia con los informes por radio acerca de la amenaza de guerra en septiembre de 1938. La otra razón principal para la confusión es el hábito muy extendido de no prestar atención a los primeros avisos de un programa. Pese a que muchas personas sintonizaron tarde aquel guión tan realista, no todas ellas, ni mucho menos, creyeron que se trataba de noticias. Antes de que podamos comprender las razones para tan variable conducta, las reacciones deben ser distribuidas en varias agrupaciones significativas. De lo contrario no es posible una conceptualización fructífera. Clasificación de los oyentes. 1. Los que comprobaron la naturaleza interna de la emisión. Se clasifica en esta categoría a las personas que no se asustaron a lo largo de toda la emisión porque pudieron discernir que el programa era ficticio. 2. Los que compararon la emisión con otras informaciones y advirtieron que se trataba de un guión radiofónico.
Estos oyentes trataron de orientarse por la misma razón de los del primer grupo. Sospecharon de las noticias que estaban recibiendo. Algunos pensaron, sencillamente, que la información era demasiado fantástica para ser creída. El método que utilizaron para comprobar sus sospechas consistió en comparar las noticias del programa con otras informaciones. 3. Los que trataron de comprobar el programa comparándolo con otras informaciones, pero que, por diversas razones, siguieron creyendo que la emisión era un auténtico boletín de noticias. Dos diferencias características separaron a las personas de este grupo de aquellos que lograron respuestas aclaratorias. En primer lugar, no parecía que hubieran buscado pruebas para contrastar la autenticidad de los informes. Más bien parecían gentes atemorizadas en busca de averiguar si ya corrían, o todavía no, algún peligro personal. En segundo lugar, sus métodos de comprobación fueron singularmente ineficaces y nada fiables. 4. Los que no intentaron comprobar la emisión radiofónica ni el suceso. En general, es más difícil descubrir por qué una persona no hizo algo que por qué lo hizo. En consecuencia, es más difícil explicar por qué la gente de este grupo no intentó verificar las noticias o buscar señales de los marcianos en su vecindad, que determinar por qué aquellos que intentaron infructuosas averiguaciones adaptaron esta inútil actitud. ¿Por qué el pánico? Diversas influencias y circunstancias condicionaron la situación de pánico resultante de esta particular emisión radiofónica. Las características de la personalidad conferían a algunos individuos una especial inclinación a la credulidad y al miedo. La influencia de otras personas en el entorno inmediato fue causa de que algunos oyentes reaccionaran inadecuadamente. ¿Por qué la gente se dejó o no se dejó sugestionar? El problema consiste en determinar por qué ciertas personas son sugestionables, o bien, para planearlo de otro modo, por qué ciertas personas carecen de capacidad crítica. Se ha averiguado que muchas de las personas que ni siquiera trataron de verificar la emisión tenían unas actitudes mentales preexistentes por las que el estímulo les resultaba tan comprensible que inmediatamente lo aceptaban como cierto. Ciertas personas habían elaborado nociones tan fantásticas sobre las posibilidades de la ciencia, que fácilmente pudieron creer que los poderes extraños supercientíficos se estaban abatiendo sobre ellas, acaso tan solo con fines experimentales. Existe una segunda condición de sugestionabilidad, cuando un individuo no está seguro de la interpretación que debe dar a un estímulo determinado y cuando carece de las pautas de juicio adecuadas para proceder a una verificación fiable de su interpretación. Se da una tercera, y tal vez más general, condición de sugestionabilidad cuando un individuo se ve enfrentado a un estímulo que debe interpretar o que le agradaría interpretar, y cuando se da cuenta de que ninguna de las pautas de juicio de que dispone es adecuada para esta tarea. Cuando menos estructurado su contexto mental, menos significado podrá evocar, menos capaz será de comprender la relación entre él y el estímulo, y mayor será su ansiedad. ¿Por qué una conducta tan extrema? La respuesta obvia es que se trataba de un asunto grave. Como en todo pánico, el individuo juzgó en peligro su bienestar, su seguridad o su vida. La situación constituía para él una amenaza real. Cuando un individuo cree que una situación le amenaza, lo hace en el sentido de que no solo amenaza a su integridad física, sino también a todas aquellas cosas y personas a las que él contempla en cierto modo como parte suya. Para resumir, la conducta extrema suscitada por la emisión radiofónica se debió a la enorme implicación del ego en la situación creada, así como en la total incapacidad del individuo para aliviar o controlar las consecuencias de la invasión.